Continuamos con más en el programa y vamos a hablar definitivamente de la demanda marítima boliviana. En las últimas horas se han conocido ya los nombres de quienes van a acompañar a la delegación justamente a estos juristas bolivianos, esta comitiva que sí o sí tiene que estar en los alegatos orales. Se dijo que hay 15 personas que también van a acompañar, invitados especiales del Gobierno Nacional. Y quiero saludar, por favor, a Andrés Guzmán, analista experto en temas internacionales, que nos acompaña hoy para hablar de todo esto. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Priscila? Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, siempre es un gusto tenerte acá para que nos ayudes a entender un poquito y esa mirada del derecho internacional, porque esta etapa es crucial para los bolivianos y para la historia de nuestro país. Sí, es una etapa muy importante del proceso, ¿no? Justamente ya es la última etapa en la que participan las partes. Luego de esto ya solo resta que los jueces deliberen, entre ellos a puerta cerrada, y finalmente emitan su fallo, ¿no? Que seguramente será a finales de este año, cuando conoceremos el resultado del proceso. Bueno, comencemos entonces con el tema de quiénes han sido invitados y quiénes han confirmado. Tenemos, por favor, las fotografías de quienes ya han confirmado la presencia en La Haya, quienes van a acompañar al presidente Evo Morales, porque él va a llevar adelante esta comitiva, esta delegación de 30 personas, ¿verdad? Así es, han anunciado que el presidente va a dirigir la delegación y efectivamente, ¿no? Como dices, es una delegación nutrida, con varios expresidentes, excancilleres, un empresario, me parece, dos gobernadores. Sí. Y bueno, entonces esto muestra que efectivamente hay una unidad y eso es importante, me parece, había que hacerlo así. O sea, es una buena decisión. Me parece, sí, que es una buena decisión, correcta, pero también hay que tener en cuenta que con este tipo de acciones no vamos a resolver la cosa, ¿no? O sea, esto contribuye en la parte comunicacional para dar fuerza a nuestro pedido frente a Chile y frente a la Corte, pero con estas actitudes, con este tipo de estrategias no se logra nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer también es prepararnos para lo que puede ser una negociación con Chile, ¿no? Antes de ir a esa parte, por favor, el hecho de que vaya el presidente Evo Morales, ¿cómo influye? Porque Chile no le gustó para nada que vaya el primer mandatario. Hace instantes daba declaraciones el canciller Gerardo Muñoz y criticaba justamente que el presidente vaya a los alegatos orales. Él decía que no era una costumbre. Exacto. Bueno, que no se estila, ¿no? Que esto ocurra, como poniendo que esto fuese una actitud impertinente frente a la Corte, ¿no? Sin embargo, es también una forma de mostrar la importancia que tiene este tema para los bolivianos, ¿no? Y por eso también está asistiendo otras personalidades de Bolivia, mostrando que todos estamos en la misma línea, ¿no? Y creo que eso es lo correcto, hay que cerrar filas frente al tema y ir, ¿no? Ahí está bien, pero como dijo, lo importante viene después, ¿no? Y hay que prepararse para eso. Hablemos un poquito de lo que también se conoció en las últimas horas y es la renuncia de uno de los magistrados. Estamos hablando de Owada Hisashi, que ha renunciado, no se conocen las razones, pero ¿por qué es tan importante el conocer la renuncia de este magistrado? Es porque en la parte preliminar fue quien hizo justamente la pregunta de lo que significaba una salida soberana de Bolivia, un acceso soberano de Bolivia. Exacto. Entonces era un personaje muy importante. Claramente, bueno, como los demás jueces, tenía un peso muy relevante y efectivamente fue el que hizo la pregunta, ¿no? Clave para la fase preliminar, ¿qué entienden las partes por acceso soberano, ¿no? Y Bolivia contestó en ese momento que esa definición hacia al fondo del caso, no correspondía definirla en la fase preliminar, sino que había que definirla después. Y fue una respuesta, yo creo, acertada, porque después los resultados fueron contundentemente favorables a Bolivia, ¿no? Y además, en esa misma respuesta, Chile explicó lo que supuestamente Bolivia entendía por acceso soberano, citando a la memoria, ¿no? Y a la aplicación que Bolivia había presentado a la Corte. Pero en esas citas, en realidad lo que estaba haciendo Chile era autocitarse, ¿no? Estaba citando
citas que Bolivia había citado de Chile, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, Chile se estaba autocitando y Bolivia lo hizo notar. Entonces, digo, eso fue importante porque después la Corte falló a favor de Bolivia y eso mostró que las respuestas fueron del agrado, si se quiere, de los jueces, ¿no? Ahora, ¿cuántos jueces son? En este momento son 15. Generalmente son 16. El que renunció. Exacto. En un primer momento, James Crawford, uno de los jueces, se abstuvo de conocer el caso debido a que él había asesorado a Chile en el juicio que Chile tenía contra Perú. Entonces el juez no participó en este proceso y se inició el juicio con 14 jueces. Con 14 jueces. ¿Qué pasa con ahora este magistrado que renuncia? Él va a estar presente en los alegatos, porque tengo entendido que la renuncia corre desde junio, si no me equivoco. Sí, exacto. Él todavía va a estar en los alegatos orales, ya no va a estar en la deliberación final, ¿no? Cuando los jueces emiten, o sea, cuando ellos revisan los documentos y todo lo que se ha hecho en el proceso. Pero bueno, obviamente si el fallo es antes de que él renuncie o que abandone el cargo, entonces obviamente va a participar, ¿no? Sí, a eso quiero llegar. O sea, él conoció desde el principio el caso. Claro. ¿No? Sí, ha hecho todo el seguimiento. Yo no conozco cuál es el procedimiento, pero ha estudiado el caso, me imagino, se ha empapado de esto. Ha hecho esta pregunta tan importante. Se conoce su renuncia, pero que se da lugar desde junio. Él va a estar en los alegatos. Sí. ¿Habría la posibilidad, tal vez, de que se conozca una sentencia antes de que él se vaya? Porque él tiene mucho conocimiento también del caso, ¿o da igual si está o no? No, en realidad es difícil que el fallo salga antes de lo que él abandone el cargo, porque generalmente la Corte se toma entre 4 a 6 meses, ¿no? Nosotros terminamos en marzo 28. Claro. Abril, mayo, junio, no alcanza, son 3 meses, ¿no? Claro, es muy poco el tiempo, ¿no? Entonces lo más probable es que el fallo se emita después de que el juez haya abandonado y seguramente ya no estará en el momento de la votación, ¿no? De decidir si Chile o Bolivia tienen la razón, ¿no? Y también tenemos que recordar que él votó a favor, o sea, votó por rechazar la objeción chilena y por declarar competente a la Corte en ambos casos, ¿no? Entonces eran votos, digamos que favorables a Bolivia. Claro, o sea, debería nomás interesarnos un poco este tema porque claro, él votó a favor de que se declare competente a la Corte. Así es, exactamente. Entonces es un peso también, ¿no? Importante frente a lo que viene. Pero bueno, si él sucede, y eso es algo que... ¿Ingresa quién? La Corte lo va a sustituir, pero yo no creo, no estoy seguro de eso, pero no sé si el que lo sustituye participa en lo que resta del caso, teniendo en cuenta que ya los obrados han terminado en cuanto a la fase escrita y a la fase oral. Entonces, me imagino que ya restando tan poco, el reemplazante ya no participa más en este proceso, ¿no? Sino que se va a dedicar ya a los nuevos casos. Haciendo números, estamos hablando entonces de que nos quedan 14 para la votación. Exacto. En realidad son 16 porque cada parte designa a un abogado, a un juez ad hoc, se llama, que es un juez específico de cada parte, se supone, ¿no? Entonces son 16 en total, menos Owada serían 15, ¿no? Serían 15. Entonces, realmente es muy importante el hecho de que ya no esté, ¿no? O sea, ahora que me explicas cómo funciona la cosa, sí es un peso que vamos a sentir. Bueno, ahora quedan impares, ¿no? De todas maneras, no puede haber un empate, ¿no? Cuando existe empate, el voto del presidente de la Corte es el que define, ¿no? Pero en este caso va a ser impar, entonces no va a haber posibilidad de empate. Y vamos a ver también cómo se desarrolla, ¿no? Porque en la fase preliminar Bolivia obtuvo 14 votos de los 16 posibles, ¿no? Es decir, 14 jueces votaron en razón de lo que estaba pidiendo Bolivia y los otros 2 tampoco votaron a favor de Chile, sino que votaron por una opción intermedia, ¿no? Que decía pronunciarse sobre la competencia de la Corte al final del proceso de fondo. Entonces,
la primera etapa efectivamente fue una gran victoria para Bolivia, ¿no? Si ahora se repite eso, va a ser una victoria sumamente contundente y obviamente viendo si es que la Corte acepta los mismos términos de lo que Bolivia está pidiendo, ¿no? Es decir, una obligación de negociar un acuerdo que le permita a Bolivia acceder soberanamente al mar. Este acceso soberano va a ser estas dos palabras muy importantes y las que se van a dilucidar en estos alegatos orales. Sí, sí, claramente. Si la Corte atiende la demanda boliviana tal como se ha planteado, es decir, hablando de soberanía, ahí vamos a obtener realmente una victoria, ¿no? Que nos va a permitir además negociar. Pero puede ser que la Corte tenga un fallo un poco más ecuánime, si se quiere, o salomónico, diciendo que existe la obligación de negociar un acceso al mar, pero no incluya la palabra soberanía, ¿no? Entonces ahí tendríamos quizás algo intermedio, ¿no? Que ni para uno ni para el otro, porque le daría la razón a Bolivia en que existe la obligación de negociar, pero sacando la palabra soberanía, dándole a Chile, digamos que ese favor, ¿no? Y ahí entramos en un conflicto, ¿no? Porque la Constitución Política del Estado de nuestro país habla de soberanía. Sí, bueno, sería más difícil, sin duda, porque obviamente en las negociaciones dependería ya de Bolivia introducir ese término, ¿no? Que naturalmente va a ser algo complicado. Pero de todas maneras ya sería un avance, ¿no? Sería al menos algo para iniciar un acercamiento. Y como siempre digo, bueno, va a depender de Bolivia. Por eso es importante prepararse para lo que viene, ¿no? Cualquier escenario que vaya a surgir con el fallo de La Haya, hay que estar preparados, hay que tener una estrategia diplomática, ¿no? Y ahí me parece que no se ha estado trabajando, ¿no? Efectivamente estamos yendo a La Haya con una buena cantidad de políticos de todas las variedades, pero lo importante es lo que viene después, ¿no? O sea, hacer banderas o mandar a todos estos políticos no es lo esencial ahora, ¿no? Lo importante es la estrategia, lo que viene después. Y en esto es importante debatir en Bolivia, ¿no? Respecto a qué queremos, qué entendemos por acceso soberano, que justamente fue la pregunta de Aguada. Y también qué estaríamos dispuestos a dar, ¿no? Porque una negociación se trata de eso, ¿no? Y si Bolivia está pidiendo una negociación es porque tenemos que llegar con algo para presentar en esa negociación, ¿no? Entonces hay que trabajar, ¿no? Hay que tomárselo seriamente y realmente tratar de lograr lo que estamos buscando, ¿no? Pero no sé hasta qué punto se ha estado tomando en cuenta todo esto. A ver, ahora sí revisemos, por favor, quiénes acompañan. Ya se tiene la lista oficial de quiénes van a conformar esta delegación boliviana. Ahí está, tenemos al ex canciller David Choquehuanca, que va a estar dentro de los invitados. Ex cancilleres, seguimos revisando, por favor, quiénes más conforman esta lista. El ex canciller Gustavo Fernández también está invitado por el gobierno del presidente Evo Morales. El ex canciller Javier Murillo, que se ha reunido en varias oportunidades con el equipo jurídico, con el primer mandatario, al igual que los anteriores ex cancilleres. Seguimos revisando, por favor, el expresidente y vocero oficial de la demanda marítima boliviana, Carlos Mesa, también ya confirmado. El expresidente Guido Vildoso está también con la confirmación, hacemos la corrección ahí. Jaime Paz Zamora, también expresidente, ha confirmado que viajará. Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, también ha confirmado su presencia en La Haya. Los gobernadores que van a participar en la delegación, claro está, Esteban Urquizu de Chuquisaca estará en la delegación boliviana, que estarán 2 días, el 19 y el 20. Rubén Costas también ha confirmado, y aquí hay un pequeño problema jurídico, un problema judicial, porque hay un proceso contra el gobernador cruceño. Él tiene un arraigo y se tendrá que seguir un procedimiento para que él pueda viajar a La Haya, pero él vía Twitter también ha aceptado la invitación del gobierno nacional. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, también confirma su presencia. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, también será parte de esta delegación boliviana que tiene a 30 personas. El presidente de los empresarios privados, Ronald Nostas, también ha confirmado su presencia al viaje y la delegación boliviana.
Aquí tenemos a una de las dirigentes de las Bartolinas Sisa, Segundina Flores, que estará conformando también toda esta lista de la delegación. Una sola mujer entre todas las personas hasta el momento, ¿no? La única mujer. Y Gabriela Montaño también. Perdón, y Gabriela Montaño, la presidenta de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Flavio Escobar, es rector de la Universidad Católica Boliviana, también invitado especial por parte del Gobierno Nacional, de la Universidad Mayor de San Simón. Juan Ríos, rector también de la universidad, es parte de esta delegación que se va hasta La Haya para estar presentes el 19 y el 20, estos 2 días donde Bolivia presenta sus alegatos. Así es. Bueno, en realidad, claro, han dicho el 19 y el 20, ¿no? Pero también la última ocasión en que Bolivia presenta es el 27, ¿no? O sea, son 3 días que Bolivia participa y 3 días en los que Chile lo va a hacer, ¿no? Y cada día 3 horas, entonces son 9 horas en total que se van a referir a los jueces, en una contienda muy dura, ¿no? Va a ser bastante agresiva, en el sentido de que, bueno, siempre es así. Y se van a discutir temas históricos, ¿no? Muy importantes en cuanto a cuál es la narrativa también de cada país frente a lo que ha ocurrido. Eso va a ser también muy interesante verlo, porque no solo es el tema jurídico, sino también el histórico. Bueno, definitivamente vamos a hacer el análisis, el seguimiento a todo lo que está pasando. Ya se ha conocido esta lista que va a ser encabezada por el presidente Evo Morales, una comisión importante que lo que quiere mostrar es unidad frente a todo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la decisión que puedan tomar los jueces. Ellos se van a referir solo a lo jurídico y a los alegatos que se presenten, nada más, ¿verdad? Así es. Claramente los jueces fallan en derecho y ellos no se guían por aspectos, digamos, políticos, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es demostrar o dar una señal, como lo han dicho las autoridades, de unidad, ¿no? Pero yo siempre con el pero de que lo que viene después es lo importante, y que además tenemos que estar conscientes de qué se está en juego, ¿no? Se está vendiendo tal vez un poco una idea un tanto triunfalista de que, bueno, tenemos un fallo favorable y podemos ir al mar, ¿no? Y eso no es cierto. Primero tenemos que negociar, eso es lo que estamos pidiendo, y creo que habría que bajar un poco también el tono en cuanto al triunfalismo, ¿no? Que hay en torno a esto. Porque si bien yo mismo soy optimista frente a lo que va a ocurrir, creo que también hay que ser serios y hay que ser muy cautos, ¿no? Frente a algo tan delicado, tan importante que nos estamos jugando, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, querido Andrés. A ti, Priscila, las gracias. Como siempre, un gusto. Un placer. Nos vamos a una pausa, amigos, y ya retornamos.